Seguro que has escuchado mil veces que la economía española funciona fatal. Una tasa de paro disparada, empresas que no crecen, salarios mediocres y una temporalidad por las nubes. Pero, ¿y si te digo que eso no es del todo cierto? España no es pobre en su conjunto, sino que tiene dos economías muy diferenciadas. La mitad norte, conformada por comunidades como Madrid, Euskadi o Cataluña, es mucho más rica que la parte sur, donde se encuentran comunidades realmente empobrecidas como Andalucía o Extremadura. Es decir, que si la economía española está en tan mala situación, es en buena medida porque el sur del país la está arrastrando. Y a ver, evidentemente en todos los países hay desigualdad territorial, siempre hay regiones más ricas que otras. Y un buen ejemplo de ello es Alemania, donde la parte del este, que fue comunista hasta los años 90, es hoy en día mucho más pobre que la parte occidental. Sin embargo, en el caso español, los motivos de la pobreza del sur no parecen tan claros. Es decir, Andalucía o Extremadura nunca fueron comunistas, como sí que fue la Alemania del este. Es más, históricamente el sur de España fue de hecho la región más rica de todas. Al-Ándalus fue un auténtico bastión de riqueza durante la Edad Media bajo dominación musulmana. La ciudad de Córdoba llegó incluso a ser la más poblada de toda Europa, con cerca de 500.000 de habitantes. Y bueno, solo hace falta pasear por las calles de Granada o Almería para darse cuenta de su enorme poder económico por aquella época. Pero es que incluso después de la dominación musulmana sucedió 3/4 partes de lo mismo. Cádiz fue durante siglos una de las ciudades más importantes tanto de España como del mundo. De ella partió, por ejemplo, la segunda expedición de Cristóbal Colón, y prácticamente se trataba del centro neurálgico del comercio marítimo a nivel global. A lo que, por cierto, dato curioso, si hoy en día los hispanoamericanos tienen un acento similar al andaluz, es precisamente por eso, por las fuertes conexiones comerciales entre el sur de España y América. Por lo que, amigos, sabiendo todo esto, está claro que las piezas no parecen encajar. ¿Por qué demonios el exitoso sur de España pasó a ser una de las regiones más pobres de Europa? ¿Fue algo intencionado o simplemente una maldición del destino? ¿En qué momento la pobreza azotó a lugares como Andalucía o Extremadura? Pues en este vídeo os lo contamos todos, pero ya que hablamos de España, otro problema que ha azotado recientemente al país son los altos tipos de interés. No obstante, los ahorros parecen no tener su recompensa pertinente, y por eso hoy queremos hablaros de Revolut. Revolut es un banco digital y empresa de inversión utilizado por más de 35 millones de personas, que, entre otros diferentes productos financieros, ha lanzado al mercado su cuenta flexible. Con la cuenta flexible podrás invertir tus ahorros y obtener un rendimiento anual de hasta un 3,9% TIR en euros, que puede cambiar diariamente. Y lo bueno es que con Revolut puedes ingresar y retirar tu dinero cuando quieras. No tendrás cantidades mínimas o máximas para tu inversión, y los intereses netos que devengues los podrás retirar diariamente. Aunque, bueno, si decides no retirar los intereses generados, Revolut los reinvertirá por ti cada mes hasta que decidas hacerlo. Vamos, un interés compuesto mensual de toda la vida. Pero es que, además, la cuenta flexible de Revolut brinda acceso a la inversión en fondos del mercado monetario en varias divisas: libras esterlinas, dólares estadounidenses y euros. Y esto es una gran ventaja, porque tradicionalmente este tipo de productos estaban limitados a grandes inversores que podían cumplir con los elevados importes mínimos de inversión. No obstante, gracias a Revolut ahora también está disponible para todos sus clientes. Por supuesto, como cualquier producto de inversión, los fondos monetarios están sujetos a riesgos, ya que el valor de la inversión podría disminuir en situaciones muy adversas del mercado. En cualquier caso, hablamos de riesgos reducidos con una marca 1 de 7 en la escala PRIIPs, es decir, el nivel de riesgo más bajo, lo que la convierte en una alternativa a los productos de ahorro de la banca tradicional. Y en ese sentido, la cuenta Revolut dispone con el respaldo del Fondo de Garantía de Inversiones de Lituania, que cubre hasta 22.000 euros frente a la improbable insolvencia de Revolut. No cubre frente al riesgo de la inversión en sí. Así que no esperes más, gana hasta un 3,9% TIR en tus ahorros descargándote gratis la app de Revolut y abriendo tu cuenta flexible. Y dicho todo esto, vamos con la maldición del sur de España. ¿Por qué el sur de España es la parte más pobre del país? ¿Por qué no lo es el norte? ¿Por qué no el este? Pues, queridos amigos, amigas, la primera pista la podemos encontrar ni más ni menos que en un río, el Tajo. El río Tajo es el que curiosamente separa las provincias más ricas de las más pobres. De alguna forma es como si este río fuera el límite entre la riqueza y la pobreza en España. Pero, ¿es esto una coincidencia? ¿Cómo un solo río puede separar tan drásticamente la economía de un país entero? Pues veréis, la respuesta no está tanto en el río como en lo que ocurrió tras de él. Y es que, veréis, en la Edad Media, cuando la meseta sur fue escenario de una cruenta guerra entre reinos cristianos e imperios musulmanes, el sur del río Tajo fue un temible campo de batalla que estuvo sujeto a inseguridad, violencia y muerte. Y a ver, es cierto que los cristianos en España lucharon contra los musulmanes a lo largo de toda la península ibérica, pero lo cierto es que al llegar al sur del Tajo la cosa cambió. Hasta esa fecha, el norte de España había sido conquistado lentamente, de tal forma que a medida que se ganaba territorio, la población civil construía asentamientos poco a poco. Digamos que la conquista progresiva permitió construir una red social y humana que cohesionó mucho al norte del país.
De hecho, la Reconquista fue tan progresiva que se tardaron más de 400 años desde que dio comienzo la campaña en la frontera inicial en Asturias hasta que se llegó al río Tajo. Sin embargo, al atravesar el río, la conquista disparó el ritmo. En tan solo 100 años, España logró dominar la gran mayoría del sur peninsular y arrinconar a los musulmanes en el Reino de Granada. Es decir, mientras que el norte del país se conquistó en 400 años, el sur lo hizo tan solo en 100. Pero ¿qué tiene que ver el ritmo de la Reconquista con la economía nacional en pleno siglo XXI? Pues aparentemente mucho. Y es que, veréis, los territorios que fueron conquistados más rápido son a día de hoy precisamente los más pobres de todos. ¿Cuál es exactamente el mecanismo detrás de toda esta historia? ¿Por qué la conquista rápida del sur pudo ser la causante de que hoy estas regiones sean más pobres? Pues, queridos amigos, amigas, la respuesta está en la nobleza. El norte de España era un territorio cercano a la corona, donde ésta tenía poder y recursos con los que avanzar y acumular territorio. No obstante, al sur del Tajo la situación era completamente distinta. Se trataba de una extensión muy amplia de territorio donde la corona ya nunca tuvo tanto poder. Esto es porque para poder expulsar a los musulmanes del sur, los reyes tuvieron que pedir grandes favores a la nobleza y a las órdenes militares. En cierta forma externalizaron y profesionalizaron la conquista, aunque con ello los nobles y los militares se agruparon en huestes que avanzaron muy rápido y que crearon pocos asentamientos. Digamos que se alimentaban de ganado que podían trasladar fácilmente y no se quedaron demasiado tiempo en el mismo lugar. Como consecuencia, incluso a día de hoy se puede observar que el sur del Tajo cuenta con muchos menos pueblos y ciudades que cualquier otra parte de España. Es más, provincias como Ciudad Real, Albacete o Badajoz tienen menos densidad de asentamientos que la región finlandesa de Laponia, que es prácticamente el polo norte. Y amigos, la falta de asentamientos tuvo consecuencias económicas terribles para la economía sureña. Prestad mucha pero que mucha atención. La maldición de la conquista. Como hemos dicho, la nobleza fue la encargada de tomar el sur de España, pero claro, no lo hicieron gratis. Al terminar la conquista, los nobles que capitanearon las huestes castellanas reclamaron para sí mismos vastos territorios de terreno conquistado. Y con ello, los nobles ganaron un poder gigantesco en la región. Se convirtieron en una élite que acumularon muchísima riqueza a costa de la gente de a pie. Sin ir más lejos, Andalucía y Extremadura pasaron a ser las regiones de España con el territorio más concentrado en las manos de la nobleza. Es decir, mientras que en lugares del norte, casi el 80% de los campesinos tenían propiedad sobre la tierra que cultivaban, en el sur, esa cifra apenas llegaba al 30%. La amplia mayoría del territorio pertenecía a los grandes terratenientes. Ahora bien, el problema del elevadísimo poder en manos de solo unos pocos no solo fue un inconveniente por la desigualdad, sino que esto a su vez generó otros problemas económicos. El más destacado de ellos es que en aquellos lugares donde la propiedad de la tierra estaba peor repartida, las tasas de educación eran muy inferiores. En concreto, por cada 10 puntos porcentuales de campesinos sin propiedad sobre su tierra en una región, el porcentaje de población que sabía leer y escribir se reducía en 5,1 puntos porcentuales. ¿Y por qué motivo la desigualdad condujo a una menor educación? Pues algunos economistas, como Beltrán Tapia, argumentan que, dada la pobreza de los campesinos sin tierra, estos no podían financiar fácilmente la educación de sus hijos. Además, la poca densidad de asentamientos, que, recordemos, viene de la Reconquista, puso difícil a las familias que vivían en el campo desplazar a sus hijos a escuelas en los núcleos urbanos. Ahora bien, ¿por qué el gobierno o la sociedad no creó algún tipo de educación pública financiada para los pobres? Pues, en realidad, en muchos lugares de España, la escuela primaria se financió con aportaciones municipales o de la Iglesia. Sin embargo, las élites locales del sur pudieron bloquear iniciativas de financiación pública con el objetivo de controlar a la población. Querían tener mano de obra dependiente y al mismo tiempo evitar el pago de impuestos que hubiera sido necesario para financiar una educación gratuita. La cuestión es, ¿cómo se trasladó todo esto a la economía en su conjunto? Pues atentos, porque vais a alucinar. Como veis, hasta el año 1860, Andalucía era en realidad la segunda región española más rica de todas, tan solo por detrás de Madrid. No fue hasta la llegada del siglo XX cuando realmente decayó, hasta convertirse en una de las más pobres. Por supuesto, no todo el sur de España es Andalucía, pero aún así el dato sorprende y mucho. Si hemos dicho que la causa de la pobreza del sur de España estuvo en los problemas de reparto de tierras, las poderosas élites y la conquista rápida, ¿cómo es posible que Andalucía fuera tan rica hasta el año 1860? Tan rica en términos relativos, claro está. Pues, queridos amigos, amigas, aquí la clave está en que la falta de educación o de reparto de tierras no fue realmente un problema hasta el siglo XIX. Por aquella época, prácticamente
toda la economía española se basaba en la agricultura. Es decir, no hacían falta ingenieros educados ni emprendedores con ahorros para poder crear riqueza. Tampoco existían grandes redes comerciales entre diferentes territorios que permitieran desarrollar una potente industria. Prueba de ello es que apenas existían carreteras o líneas de ferrocarril. El comercio estaba cercenado por carísimas aduanas y de hecho hasta 1874 España no tenía ni siquiera una moneda común. ¿Y qué significa todo esto? Pues que las provincias españolas estaban aisladas económicamente. La gente vivía de sus cultivos y poco más. Para que una región fuera rica, por tanto, solo hacía falta mucha tierra fértil y suficiente gente como para poder cultivarla. Y resulta, queridos amigos, que el sur de España tenía ambas cualidades. Así que no nos puede extrañar que Andalucía fuera relativamente tan rica. No obstante, el problemón de verdad llegó con la revolución industrial. Al llegar la segunda mitad del siglo XIX, la revolución industrial empezó a consolidarse en España. Con ella, las barreras al comercio desaparecieron. En tan solo 40 años, el kilometraje de vías férreas se multiplicó por 5. Las mercancías transportadas se multiplicaron por 10. Las aduanas, que encarecían el comercio, desaparecieron. Y el sistema financiero se unificó a nivel nacional. De hecho, en 1874, el Banco de España emitió por primera vez la peseta, un billete que sirvió para unificar todos los sistemas de pago de las diferentes regiones de España y que permitió impulsar el comercio y la inversión por todo el país. Casi de la noche a la mañana, España pasó de ser un país con regiones aisladas y separadas a tener una economía y una sociedad integrada. Y eso, queridos amigos, tuvo muchas consecuencias. A partir de entonces, la riqueza empezó a concentrarse en unas pocas provincias del norte. Concretamente, lugares como Cataluña o Euskadi empezaron a crecer a costa de drenar el potencial económico que hasta entonces había estado repartido por todo el territorio. Y tuvo que ver la unificación de la economía nacional con el surgimiento del norte de España y la caída del sur. La respuesta está en la industria. Si os fijáis, las regiones pobres del sur de España tuvieron muchos problemas para desarrollar una industria competitiva. Sin embargo, regiones norteñas, como las antes mencionadas, rápidamente consiguieron una industria grande y competitiva. Por supuesto, la industria fue muy rentable para las economías del norte, mucho más sin duda que la agricultura del sur, y eso les llevó a acumular un proceso de creación de riqueza que ha perdurado hasta el día de hoy. Y la pregunta es, ¿por qué la industria española creció tanto en el norte, mientras que en el sur se quedó tan rezagada? Pues amigos, aquí el factor de la educación y el reparto de riqueza sí que fue muy relevante. Veréis, a la hora de montar fábricas hacen falta personas cualificadas, educadas, que sepan leer y escribir, entender manuales de máquinas e incluso tener capacidades innovativas. Pero como hemos dicho, el nivel educativo del sur de España era considerablemente bajo. Pero es que, además de una buena educación, para poder desarrollar una industria potente, hacen falta emprendedores, gente con habilidades comerciales y con ciertos ahorros para iniciar un negocio. Y claro, aquí el norte tenía otra fuerte ventaja respecto al sur. Los ciudadanos norteños tenían más tierras que los sureños, que recordemos estaban dominados por las élites. Es decir, que las familias del norte estaban más acostumbradas al negocio, a la artesanía, a comerciar, a innovar y además tenían patrimonio con el que podían ahorrar e invertir en nuevos emprendimientos. Y en el caso del sur es posible que las élites, que tenían todo el poder económico, no tuvieran ni incentivos ni conocimientos para innovar en la industria. Y los trabajadores tampoco tenían capital para hacerlo por su cuenta. Sin embargo, en el norte fue justo lo contrario. La economía norteña, repartida en muchas manos, permitió el desarrollo de muchos proyectos industriales que, a la postre, acabaron fructificando. Pero amigos, incluso más allá de esto, hubo una razón que llevó al éxito del norte de España que quizá fue la más importante de todas. Aquí hablamos de las economías de escala. Veréis, cuando empezó la integración económica de España, se produjo un enorme proceso de concentración de la industria del país. Es decir, la mayoría de fábricas se montaron y movieron a los mismos lugares. Eso hizo que, según historiadores como Sánchez Albornoz, la industrialización norteña robara la industria que había podido surgir en el sur. Pero vayamos por orden. ¿Por qué todas las fábricas querían estar concentradas en los mismos lugares del norte? Pues pensadlo bien, si tenéis una fábrica de coches, querréis tener cerca una fábrica de tornillos, otra de neumáticos y otra de chapa. Además, querréis estar en un lugar donde vivan muchas personas que sirvan como empleadas, querréis tener conexiones de ferrocarril y carreteras por donde transportar mercancías. Y además, buscaréis estar cerca de otros empresarios con los que aprender o con los que asociaros. Y por supuesto, querréis estar en una zona donde haya muchos clientes cerca para vender el máximo producto posible. Pues bien, todo esto eran condiciones que el norte de España cumplía mejor que el sur.
Recordad que el sur tenía pocas ciudades y pueblos, poca densidad de población empleable y a la que vender los productos, pocas conexiones de carreteras, caminos o vías férreas y, en definitiva, poca capacidad de aglomeración empresarial. Y si a eso le sumamos la poca educación y el problema de las élites económicas, el resultado es que el norte de España se convirtió en un lugar mucho más propicio para arrancar una nueva industria. Y simplemente como si una bola de nieve se tratase, con el tiempo las fábricas se fueron aglomerando todas en el mismo sitio. A todas ellas les interesaba estar cerca de las otras. De esta forma, el norte de España se especializó en productos industriales, mientras que el sur se especializó en productos agrarios, lo que, a fin de cuentas, acabó desembocando en la diferencia de riqueza que existe hoy en día. Sea como sea, amigos, cabe destacar que este es un tema mucho más amplio y complejo. Hay que tener factores en cuenta como la disponibilidad de recursos naturales, la geografía o mismísima suerte. Pero la teoría que hoy os hemos presentado sale de recientes informes académicos muy interesantes que respaldan muy bien estas hipótesis y que, bueno, si os interesa conocer en profundidad, lo podéis ver en la descripción. Aunque llegados a este punto, amigos, ahora el turno es para vosotros. ¿Cuál creéis que fue el factor que condenó al sur de España? ¿Pensáis que tiene solución? ¿Qué otros motivos se os ocurren para explicar esta diferencia de renta? Podéis dejarme todas vuestras respuestas en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguno de los siguientes. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.